Bienvenidos a Encantos Reales, donde el amor, la fe y la esperanza renacen en cada palabra. Si este mensaje toca tu corazón, no olvides suscribirte, dejar tu like y activar la campanita para no perderte ninguna historia. «No la despidas, papá», su hijo gritó al ver quién era la nueva limpiadora. El turno de noche había llegado para Isabela como un manto oscuro, cubriendo la humillación que sentía a cada paso en aquel suelo de mármol pulido. Ella, que antaño había guiado a niños por los primeros laberintos del saber, ahora deslizaba paños húmedos sobre la frialdad impersonal de un edificio de oficinas. Cada eco de sus zapatos solitarios en los pasillos vacíos era un recordatorio doloroso de su pasado derrumbado, del coraje que la había llevado a denunciar la corrupción y que irónicamente la había despojado de todo. En aquel momento, mientras el aroma de los productos de limpieza se mezclaba con el peso de la injusticia, Isabela desconocía que el destino, a veces irónico y sorprendente, ya había trazado una línea invisible que la unía irremediablemente al hombre que ni siquiera notaría su presencia. Eduardo Salazar, en lo alto de su oficina acristalada, inmerso en hojas de cálculo y proyecciones, cargaba sobre sus hombros la sombra del luto y la armadura de la frialdad, ajeno a la limpiadora que borraba los rastros de su mundo. La rutina nocturna de Isabela era un ritual silencioso de supervivencia. Cada sala limpia, cada mesa organizada, representaba un pequeño paso para mantener la precaria estabilidad de su vida y el mínimo de dignidad en medio de la adversidad. En aquella empresa de tecnología educativa, irónicamente orientada al futuro del aprendizaje, Isabela era invisible, una sombra que barría los vestigios del día de trabajo de otros. Eduardo, por su parte, vivía absorto en su propio universo de números e innovaciones, el dolor por la pérdida de su esposa aún latiendo en su pecho como una herida mal cicatrizada. Su enfoque estaba enteramente en Lucas, el hijo pequeño que se había recluido en un silencio melancólico desde la ausencia materna. Aquel niño, tan parecido a su madre en los rasgos delicados y en la mirada profunda, era la única luz en su existencia sombría, la razón por la cual él se esforzaba por mantener la startup en la cima y alejar cualquier amenaza a su fragilidad. Aquella fatídica noche de martes, la rutina de ambos se vería irremediablemente rota por un imprevisto banal. La niñera de Lucas había tenido una emergencia familiar, y Eduardo, sin tener con quién dejar al hijo, se vio obligado a llevarlo a la empresa. El niño, generalmente apático y aferrado a su mundo interior, se arrastró por los pasillos modernos e impersonales, la mano pequeña y fría en la de su padre. Mientras Eduardo resolvía asuntos urgentes en su sala, Lucas deambulaba por la empresa, sus ojos curiosos y tristes, absorbiendo cada detalle de aquel ambiente extraño durante la noche. Fue entonces, al asomarse por una puerta entreabierta, que sus ojos encontraron una figura familiar, arrodillada cerca de una pizarra garabateada, limpiando con esmero. Una oleada de reconocimiento y alegría infantil inundó su pequeño corazón. «¡Maestra Isabela!», gritó Lucas, la voz resonando por el silencio nocturno del piso. Corrió hacia la mujer, las piernas cortas moviéndose con una energía que Eduardo no veía hacía meses. Isabela, asustada por el grito repentino, levantó la cabeza y sus ojos se abrieron de par en par al reconocer al niño. Lucas la abrazó con fuerza, aferrándose a sus piernas como si reencontrara un puerto seguro perdido hacía mucho tiempo. Para Isabela, aquel abrazo inesperado fue un rayo de sol en medio de la oscuridad, el recuerdo vivo de su antigua vocación, del cariño genuino que había dedicado a cada uno de sus alumnos. Ella se arrodilló, devolviéndole el abrazo con ternura, sintiendo las lágrimas rodar por sus mejillas. Aquel pequeño ser, en su gesto puro y afectuoso, reavivaba una llama de esperanza que ella creía extinta. Eduardo,
Alertado por el grito y la conmoción repentina, llegó a la puerta de la sala y se quedó helado al presenciar la escena. Su hijo, generalmente reservado y distante, se aferraba a una de las limpiadoras con una efusividad sorprendente. Aquel rostro familiar de la mujer arrodillada sembró una pizca de confusión en su mente. ¿Dónde había visto antes a aquella mujer? Cayó en la cuenta lentamente, como una moneda que rueda indecisa sobre una mesa. Era una de las empleadas de la limpieza nocturna, una de las muchas figuras anónimas que mantenían impecable su imperio corporativo. Pero la reacción de Lucas, la intensidad de aquel abrazo, indicaban una conexión que él no comprendía. Una oleada de incomodidad e incluso irritación comenzó a recorrer su cuerpo. Aquella intimidad inesperada entre su hijo y una empleada de bajo rango le parecía inapropiada, una invasión en su mundo cuidadosamente aislado. La sorpresa estampada en el rostro de Eduardo pronto dio paso a una rigidez fría. Apartó a Lucas de Isabela con un gesto seco, el tono de voz cargado de una formalidad distante. «Lucas, por favor, la señorita está trabajando». Isabela se levantó, una mezcla de vergüenza y temor apoderándose de ella. El brillo de alegría que el reencuentro con el niño había encendido en sus ojos ahora se veía opacado por la postura autoritaria del padre. Ella reconoció en aquella mirada gélida la distancia abismal que los separaba, la barrera invisible erigida por la diferencia de clases sociales. Eduardo Salazar era el epítome del éxito, envuelto en un aura de poder e inaccesibilidad, mientras ella era solo uno de los muchos engranajes invisibles que mantenían su mundo funcionando. Aquel encuentro fortuito, que para Lucas había representado un reencuentro emocionante, para Eduardo era una inconveniencia, una ruptura del orden establecido. Aquella noche, el malestar flotó en el aire entre los tres. Lucas, confundido por la reacción de su padre, se aferraba a la mano de Isabela con insistencia, sus ojos infantiles buscando una explicación para la frialdad repentina. Eduardo, sintiéndose invadido en su privacidad y contrariado por la espontaneidad de su hijo, terminó su trabajo rápidamente y llevó a Lucas a casa, sin dirigirle una palabra a Isabela más allá de un seco saludo de despedida. Isabela los vio partir, la imagen del niño saludando tímidamente por la ventanilla del coche de lujo grabada en su memoria. Una oleada de tristeza la invadió. Por un breve momento, había sentido un atisbo de su pasado, la alegría de estar cerca de un niño que apreciaba su cuidado, pero la realidad brutal de su situación la golpeó con fuerza. Ella era solo la limpiadora y él, el poderoso CEO. Mundos inconciliables que jamás deberían haberse cruzado de aquella forma. En los días que siguieron, Lucas no se olvidó de Isabela. Al contrario, su mención se volvió constante para creciente incomodidad de Eduardo. El niño hablaba con entusiasmo de la maestra Isabela, de las historias que ella contaba en la escuela, del cariño con que lo trataba. Eduardo intentaba desviar el tema, argumentando que ella era solo una empleada de la empresa, but la insistencia de Lucas era implacable. El niño parecía haber encontrado en Isabela un refugio para su dolor, una figura materna sustituta que llenaba el vacío dejado por la ausencia de su madre. Eduardo, a pesar de su incomodidad, no podía ignorar la mejora visible en el humor de su hijo. Lucas, que antes vivía sumido en su tristeza, había vuelto a sonreír, a jugar, e incluso su apetito había mejorado significativamente. Un día, Lucas tuvo una idea. Sabiendo que su padre necesitaba trabajar por la noche, le imploró que lo llevara con él, con la excusa de que quería mostrarle un dibujo. Eduardo, vacilante al principio, acabó cediendo ante la insistencia del hijo y la promesa de que se quedaría quieto en su despacho. Pero el verdadero objetivo de Lucas era otro.
En cuanto llegaron a la empresa, se zafó de su padre y corrió en busca de Isabela. Eduardo, al percatarse de la ausencia de su hijo, sintió una punzada de aprensión y salió a buscarlo. Encontró a Lucas en medio de un pasillo, agarrado de la mano de Isabela, ambos sonriendo como viejos amigos. La escena, en lugar de irritarlo, despertó en Eduardo una curiosidad inesperada. ¿Qué había en aquella mujer que cautivaba tanto a su hijo? A regañadientes e impulsado por la preocupación por el bienestar de Lucas, Eduardo permitió que su hijo mantuviera contacto con Isabela. Al principio, eran encuentros breves y ocasionales en los pasillos de la empresa, pero pronto Lucas empezó a pedir pasar más tiempo con ella, inventando excusas para quedarse hasta más tarde en la oficina. Isabela, por su parte, dudaba en acercarse demasiado a padre e hijo, consciente de la fragilidad de su posición y del abismo social que la separaba de Eduardo. Pero el cariño genuino de Lucas y la creciente curiosidad en la mirada del empresario la desarmaban. Ella veía en el niño la misma dulzura y sensibilidad que admiraba en sus antiguos alumnos, y sentía una necesidad instintiva de protegerlo de su dolor. En poco tiempo, los fríos pasillos de la empresa se convirtieron en el escenario de un improbable florecimiento de afecto, un lazo sutil que unía a tres almas en busca de consuelo. Isabela, al percibir el interés de Lucas por aprender, comenzó a llevar algunos libros infantiles al trabajo. En sus descansos o cuando Lucas la esperaba, le leía, contando historias con la misma pasión que dedicaba a sus alumnos. Pronto, otros niños de empleados nocturnos comenzaron a acercarse, curiosos por la aglomeración en torno a Isabela. Sin dudarlo, empezó a dedicar su tiempo libre a estos niños, ofreciendo clases de refuerzo improvisadas, enseñándoles lo que sabía con paciencia y dedicación. No cobraba nada, movida solo por el placer de enseñar y por la alegría de ver el brillo del aprendizaje en los ojos de aquellos pequeños. La noticia de sus clases informales se extendió por la empresa, llegando a oídos de Eduardo de forma sorprendente. Inicialmente, Eduardo reaccionó con escepticismo. Veía la actitud de Isabela como un intento de acercarse a él a través de su hijo y de los otros empleados. Pero poco a poco, la sinceridad en los ojos de los niños y los relatos entusiastas de los padres comenzaron a cambiar su percepción. Empezó a observarla secretamente, espiando por las puertas entreabiertas, mientras Isabela enseñaba con una sonrisa amable, rodeada por un pequeño grupo de niños atentos. Vio la dedicación en sus gestos, la paciencia en sus explicaciones, el cariño genuino con que trataba a cada uno de ellos. Aquella no parecía ser la actitud de una persona interesada o manipuladora. Al contrario, había allí una pureza de propósito que lo intrigaba profundamente. Impulsado por esta creciente curiosidad, Eduardo comenzó a investigar el pasado de Isabela. Recordó vagamente haber oído hablar de un escándalo en una escuela primaria algunos años atrás. Una profesora que había denunciado irregularidades y había acabado despedida. Al investigar, encontró noticias antiguas que detallaban el caso, exponiendo la corrupción que Isabela había enfrentado valientemente y la injusticia que la había llevado a perder el empleo y a enfrentar dificultades financieras. La verdad lo golpeó como un shock. Isabela no era una delincuente, como él había insinuado en su juicio apresurado. Era una víctima, una mujer íntegra que había pagado un alto precio por su honestidad. La admiración comenzó a brotar en su corazón, reemplazando la desconfianza inicial. Un día, Lucas se acercó a Isabela con un dibujo en las manos. Era un retrato infantil, garabateado con colores vibrantes, de una mujer con alas. «Esa es mamá», dijo él, con una sonrisa melancólica. «Ella era mi ángel». Enseguida, le entregó otro dibujo a Isabela, un poco más elaborado, de una mujer fuerte y sonriente, también con alas. «Y esta eres tú, maestra Isabela. Ahora puedes guardarlo,
porque tú eres mi nueva heroína. Las palabras de Lucas atravesaron el corazón de Isabela como una flecha. Las lágrimas rodaron por sus mejillas mientras abrazaba al niño con ternura. En aquel gesto sencillo, sintió la profundidad del lazo que los unía, la confianza y el cariño puro de un niño que había encontrado en ella un nuevo puerto seguro. Eduardo, que observaba la escena desde lejos, sintió una punzada de emoción. La inocencia de Lucas y la reacción de Isabela revelaban una conexión genuina y poderosa que él ya no podía ignorar. A partir de aquel día, la relación entre Eduardo e Isabela comenzó a cambiar sutilmente. Él empezó a dirigirle la palabra con más frecuencia, demostrando un respeto que antes no existía. Le hacía preguntas sobre las clases que ella daba a los niños, sobre su pasado como profesora. Isabela, aún vacilante, respondía con timidez, pero percibía un cambio en la mirada del empresario, un brillo de curiosidad e incluso de admiración que la alentaba. En conversaciones informales en los pasillos vacíos de la empresa, comenzaron a compartir fragmentos de sus vidas, sus dolores y sus sueños. Eduardo hablaba de la nostalgia por su esposa, de la dificultad de criar a Lucas solo. Isabela contaba sobre su pasión por la educación, por la frustración de haber sido tratada injustamente. Poco a poco, las barreras sociales comenzaron a desmoronarse, dando paso a una conexión humana genuina que iba más allá de sus roles en la empresa. La convivencia nocturna, antes marcada por la invisibilidad y la distancia formal, se transformó en un refugio inesperado para Eduardo e Isabela. Él comenzó a prolongar sus noches en la oficina, ya no solo por exigencia del trabajo, sino por la expectativa silenciosa de encontrar a Isabela en los pasillos o en la cocina durante sus breves descansos. Eran conversaciones fragmentadas, miradas que se detenían un poco más de lo socialmente aceptable, pequeños gestos de amabilidad que decían mucho. Eduardo se encontró preguntándole sobre el libro que ella le estaba leyendo a Lucas, o comentando una noticia del periódico, buscando pretextos para oír su voz suave y observar la manera en que sus ojos brillaban al hablar de cosas sencillas. Isabela, por su parte, sentía que el hielo alrededor del corazón de Eduardo comenzaba a derretirse, revelando a un hombre sensible y preocupado bajo la fachada de empresario implacable. La admiración mutua crecía, sutil como la hiedra que se aferra al muro, transformando el árido paisaje de sus vidas. Lucas era el lazo luminoso que los unía, el pequeño cupido que, con su inocencia y afecto desbordante, tejía una red invisible entre los dos adultos. El niño florecía bajo los cuidados de Isabela. Sus risas resonaban nuevamente por las habitaciones de la casa. Sus dibujos se volvieron más coloridos y alegres, e incluso comenzó a inventar historias, inspirado por las narrativas que su maestra le contaba. Eduardo observaba esta transformación con una mezcla de gratitud y asombro. Isabela parecía tener un don mágico para calmar las tormentas emocionales de Lucas, para entender sus silencios y celebrar sus pequeñas victorias. Ella no solo enseñaba el contenido de los libros, sino también valores, resiliencia y la importancia de soñar. Y, al presenciar esta conexión pura, Eduardo sentía que su propio corazón, tanto tiempo adormecido, despertaba a sentimientos que él creía perdidos para siempre. Cierta noche, Eduardo encontró a Isabela sola en la pequeña sala que ella usaba para las clases improvisadas, organizando algunos materiales donados por otros empleados. Él entró tímidamente, un gesto inusual para el imponente CEO. «Haces un trabajo increíble con estos niños, Isabela», dijo él, la voz sonando más suave de lo que pretendía. Ella levantó los ojos, sorprendida. «Solo hago lo que amo, señor Salazar. La educación es una semilla que puede cambiar el mundo». En aquel momento, bajo la luz tenue de la sala, sus miradas se encontraron y una corriente eléctrica pareció recorrer el ambiente.
Había una vulnerabilidad compartida, una comprensión tácita de las batallas que cada uno enfrentaba. Eduardo sintió un impulso casi incontrolable de acercarse, de confesarle cuánto la admiraba, no solo como profesional, sino como mujer. Pero el miedo, el orgullo y las convenciones sociales aún eran barreras demasiado altas. Sin embargo, la semilla del afecto ya estaba plantada y comenzaba a germinar. Eduardo empezó a buscar la opinión de Isabela sobre asuntos relacionados con Lucas, confiándole sus preocupaciones e inseguridades como padre. Isabela, con su sensibilidad y experiencia, ofrecía consejos ponderados y palabras de consuelo, convirtiéndose en una confidente inesperada. Ella veía más allá del empresario exitoso, percibiendo al padre dedicado y al hombre herido que él era. Y Eduardo, por su parte, descubría en Isabela una fuerza y una sabiduría que lo encantaban. Con cada conversación, con cada mirada intercambiada, la distancia entre sus mundos parecía disminuir y una nueva esperanza comenzaba a teñir sus días, o mejor dicho, sus noches. El ambiente frío y corporativo de la empresa se transformaba poco a poco en el escenario de un romance improbable, un amor que florecía silenciosamente bajo las luces fluorescentes. El progreso de Lucas era innegable y se convertía en el tema principal en las raras visitas de su abuela materna, Sonia Alencar. Una mujer de la alta sociedad, elegante y controladora, Sonia siempre había desaprobado el rumbo que Eduardo le había dado a su vida tras la muerte de su hija, especialmente su dedicación casi obsesiva al trabajo y lo que ella consideraba un aislamiento social del nieto. Notó el cambio en el comportamiento de Lucas. El niño estaba más hablador, más alegre, y mencionaba constantemente a una tal maestra Isabela. Al principio, Sonia imaginó que se trataba de alguna nueva profesora particular contratada por Eduardo, quizás una recomendación de algún colega influyente. Sin embargo, la manera en que Lucas hablaba de Isabela, con un brillo en los ojos que ella no veía desde que su hija vivía, encendió una alerta en su mente perspicaz. Sonia Alencar era una mujer que valoraba, por encima de todo, las apariencias y las conexiones sociales. La idea de que su nieto, heredero de una fortuna considerable, se apegara a alguien de fuera de su círculo exclusivo, era algo que la incomodaba profundamente. Comenzó a hacer preguntas discretas a Eduardo, intentando sondear quién era esa misteriosa Isabela que tanto influía en Lucas. Eduardo, percatándose de la desconfianza de su exsuegra, intentaba ser vago, protegiendo instintivamente la relación que se formaba y principalmente protegiendo a Isabela del juicio implacable de Sonia. Sabía que la abuela de Lucas, con su prejuicio de clase y su rígida visión del mundo, jamás aprobaría la cercanía entre él, un CEO y una empleada de la limpieza. Pero la insistencia de Sonia era como una gota de agua, persistente y corrosiva. La desconfianza de Sonia se transformó en una investigación encubierta. Usando sus contactos y su influencia, no tardó mucho en descubrir la verdadera identidad de Isabela Ramírez, la limpiadora nocturna de la empresa de Eduardo. La revelación cayó como una bomba. Para Sonia era un escándalo inconcebible, una afrenta a la memoria de su hija y una amenaza al futuro de Lucas. ¿Cómo podía Eduardo permitir que una mujer de esa calaña, una don nadie, según sus estándares elitistas, tuviera tanta influencia sobre su nieto? La imagen de Lucas abrazando a una limpiadora, llamándola maestra, era intolerable. La furia y el desprecio se apoderaron de Sonia y decidió que necesitaba intervenir antes de que fuera demasiado tarde. En una tarde fría y gris, Sonia apareció de sorpresa en la empresa de Eduardo, fuera de su horario habitual de visitas. Su semblante era duro, los labios finos apretados en una línea de desaprobación. Exigió ver a su nieto,
Y Eduardo, presintiendo el enfrentamiento, intentó en vano sortear la situación. Pero Sonia era implacable. Caminó por los pasillos de la empresa como una reina, inspeccionando sus dominios, hasta que sus ojos encontraron la figura de Isabela, quien, ajena a la tormenta que se formaba, ayudaba a Lucas con un pequeño proyecto de ciencias en una sala de reuniones vacía. La escena, que para cualquier otro observador sería conmovedora, para Sonia era la confirmación de sus peores temores. «Así que eres tú», dijo Sonia, la voz cargada de un desprecio gélido, rompiendo el ambiente tranquilo de la sala. Isabela se levantó rápidamente, asustada, mientras Lucas se aferraba a su mano. Eduardo entró justo detrás, el rostro pálido, previendo el desastre. «La limpiadora que cree que puede infiltrarse en mi familia». Las palabras de Sonia eran como navajas, cortando el aire e hiriendo profundamente a Isabela. El prejuicio en su mirada era palpable, la arrogancia de quien se siente superior y con derecho a humillar. Isabela sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies, la vieja sensación de injusticia e impotencia regresando con toda su fuerza. Miró a Eduardo, buscando algún apoyo, pero él parecía paralizado, dividido entre la furia contra su exsuegra y el miedo a las consecuencias. Sonia no se detuvo ahí. Con la crueldad calculada de quien sabe dónde golpear, se volvió hacia Eduardo. «Si crees que voy a permitir que mi nieto se críe cerca de una mujer como esta, estás muy equivocado. O alejas a esta persona de nuestras vidas, o te juro que acudiré a la justicia para conseguir la custodia de Lucas, y sabes que tengo recursos para ello». La amenaza quedó flotando en el aire, pesada y sombría. Isabela sintió el impacto de aquellas palabras como un puñetazo en el estómago. La idea de ser la causa de la separación entre Eduardo y Lucas era insoportable. El sueño de un futuro diferente, que había comenzado a brotar en su corazón, se hacía pedazos ante la crueldad y el prejuicio de aquella mujer. El miedo paralizó a Eduardo por un instante. El temor a perder a su hijo era su mayor debilidad, y Sonia lo sabía. El ultimátum de Sonia resonó en la sala como una sentencia de muerte para las esperanzas recién nacidas. Isabela sintió que el cuerpo le temblaba, no de miedo, sino de un dolor profundo y lacerante. La felicidad de Lucas, la serenidad que ella misma había comenzado a encontrar en aquellos encuentros nocturnos, todo parecía a punto de ser sacrificado en el altar del prejuicio y la arrogancia. Miró a Eduardo, vio la angustia estampada en su rostro, la lucha interna entre el amor paternal y la injusticia de la situación. Y en aquel instante una claridad dolorosa la invadió. Ella no podía ser el pivote de la destrucción de aquella familia. No podía permitir que Lucas sufriera las consecuencias de una guerra que no era suya. El sacrificio, una vez más, parecía ser su destino ineludible, la única salida para proteger a quien amaba. Con el corazón hecho pedazos, pero la dignidad intacta, Isabela dio un paso al frente, los ojos fijos en los de Sonia, no con desafío, sino con una tristeza resignada. «Señora Alencar», su voz salió firme, a pesar del torbellino de emociones que la consumía, «jamás haría nada para perjudicar a Lucas. Es un niño maravilloso y merece toda la felicidad del mundo». Se volvió hacia Eduardo y sus miradas se cruzaron en un adiós silencioso y doloroso. «Creo que es mejor que me aleje, por su bien». Cada palabra era una puñalada en su propio pecho, pero las pronunció con la convicción de quien hace lo correcto, por mucho que duela. Tomó su bolso con manos temblorosas. Le dedicó una última mirada cariñosa a Lucas, que la observaba con los ojitos llorosos sin entender la dimensión de aquel drama, y salió de la sala, dejando atrás un silencio pesado y corazones rotos. En los días que siguieron, la ausencia de Isabela se convirtió en un fantasma palpable en los pasillos de la empresa y en la casa de Eduardo.
Pidió un traslado a otra unidad de la empresa de limpieza, alegando motivos personales, y desapareció de la rutina nocturna de aquel edificio. Lucas sintió el impacto inmediatamente. Preguntaba incesantemente por la maestra Isabela. Sus dibujos volvieron a ser sombríos, y la alegría que había redescubierto pareció desvanecerse como el humo. No entendía por qué su amiga especial se había ido, por qué las noches en la empresa de su padre habían perdido el color y la magia. Lloraba en voz baja por las noches, llamándola, y cada sollozo era como una aguja, perforando el corazón de Eduardo, que se sentía impotente y culpable. Eduardo, por su parte, se sumió en un estado de furia contenida y profunda tristeza. La cobardía que había sentido en el momento del enfrentamiento con Sonia, el miedo a perder a su hijo que lo había paralizado, ahora daba paso a un remordimiento amargo. Veía el sufrimiento de Lucas. Sentía la falta de las conversaciones con Isabela, de su presencia que, sin que él lo percibiera totalmente, se había vuelto esencial. La empresa parecía más fría, los pasillos más largos, las noches más oscuras. Intentó llamar a Isabela varias veces, pero ella no respondía. Buscó información sobre ella en la empresa de limpieza, pero obtuvo respuestas evasivas. La sensación de pérdida era abrumadora, pero junto con ella una llama de indignación comenzaba a crecer. No era justo. Nada de aquello era justo. Isabela, en su nuevo puesto de trabajo, un edificio comercial anónimo y aún más impersonal, intentaba reconstruir los pedazos de su esperanza. El dolor de la separación era una compañera constante, pero se aferraba a la certeza de que había hecho lo necesario para proteger a Lucas. Los recuerdos de las sonrisas del niño, de sus conversaciones con Eduardo, eran como tesoros guardados en un lugar secreto de su corazón, fuentes de un calor agridulce. Se dedicaba al trabajo con ahínco, intentando ahogar las penas en la rutina exhaustiva. Pero la imagen de la mirada confusa de Lucas al verla partir la atormentaba constantemente. La injusticia de la situación, el prejuicio de Sonia, todo aquello reforzaba la sensación de que el mundo era un lugar hostil para personas como ella, donde la honestidad y el amor parecían no tener valor ante el poder y el dinero. Eduardo no podía quitarse a Isabela de la cabeza. La imagen de ella enfrentando a Sonia con dignidad y luego sacrificándose por el bien de Lucas atormentaba sus pensamientos. Recordaba sus conversaciones, la sabiduría sencilla y profunda que emanaba de ella, la forma en que había transformado la vida de su hijo y sin que él lo admitiera antes, la suya propia. Comenzó a percibir la profundidad de sus sentimientos por ella, un amor que había nacido de forma inesperada en el ambiente más improbable, pero que era real y poderoso. Y con esa percepción vino la certeza de que no podía simplemente aceptar la derrota. No podía permitir que el prejuicio de Sonia dictara el destino de 3 vidas, que la felicidad de su hijo fuera sacrificada por orgullo y arrogancia. La transformación en Eduardo era visible. El empresario frío y calculador comenzaba a dar paso a un hombre decidido a luchar por lo que creía justo. El dolor por la posible pérdida de Isabela y el sufrimiento de Lucas actuaron como un catalizador, despertando en él un coraje que él mismo desconocía. Comenzó a reunir sus propias pruebas, a investigar las manipulaciones de Sonia, recordando pequeñas actitudes y comentarios de su exsuegra a lo largo de los años que, ahora, bajo la nueva luz de los acontecimientos, cobraban un significado siniestro. Se dio cuenta de que Sonia siempre había intentado controlar su vida y la de Lucas, usando el dinero y la influencia como armas, y que la amenaza de quitarle la custodia del niño era solo una más de sus tácticas crueles. En una noche particularmente difícil, al ver a Lucas llorando, abrazado a un dibujo que Isabela le había dado,
Eduardo tomó una decisión. No sería más rehén del miedo. Iba a luchar. Iba a enfrentar a Sonia sin importar las consecuencias. Iba a traer a Isabela de vuelta a sus vidas, no como limpiadora o maestra sustituta, sino como la mujer que él amaba y que su hijo idolatraba. Buscó a uno de los mejores abogados de la ciudad, un viejo amigo de confianza, y le expuso toda la situación, decidido a desenmascarar a Sonia y proteger a su familia. La familia que ahora entendía que incluía a Isabela. El brillo en sus ojos ya no era de luto o de preocupación, sino de una determinación férrea. Isabela, ajena a los planes de Eduardo, continuaba su vida resignada, cargando el peso de su decisión. Cada día era una batalla para no sucumbir a la tristeza. Evitaba cualquier noticia o contacto que pudiera reabrir la herida. Sin embargo, por más que intentara, no conseguía borrar a Lucas de sus pensamientos, ni la mirada de Eduardo, cargada de una emoción que ella no se había atrevido a nombrar. Pequeños gestos de amabilidad que intercambiaban, el respeto que él había pasado a demostrar, todo eso volvía a su mente en momentos de soledad, como una película antigua que no se cansaba de rever, aún sabiendo el final doloroso. Mal sabía ella que el guión de aquella película estaba a punto de sufrir un giro sorprendente. Se fijó la fecha de la primera audiencia sobre la posible revisión de la custodia de Lucas. Sonia, confiada en su victoria, preparaba su arsenal de acusaciones, pintando a Isabela como una oportunista y a Eduardo como un padre negligente e influenciable. Eduardo, por su parte, mantenía su estrategia en secreto, preparándose para el enfrentamiento no solo con argumentos legales, sino también con la fuerza de la verdad y del amor que lo movía. Aquel tribunal no sería solo el escenario de una disputa judicial, sino el de una batalla entre el prejuicio y la dignidad, entre la manipulación y la justicia, y el destino de todos ellos se sellaría allí, en aquel día decisivo que se aproximaba rápidamente, cargado de tensión y expectativa. Los días que precedieron a la audiencia estuvieron cargados de una tensión casi palpable. Eduardo se sumergió de lleno en la preparación de su defensa, pasando noches en vela con su abogado, revisando documentos, testimonios y trazando la estrategia que no solo garantizaría la custodia de Lucas, sino que también limpiaría el nombre de Isabela de la mancha de oportunismo que Sonia intentaba imponerle. Sabía que la batalla sería ardua, pues Sonia era una adversaria poderosa, con recursos y una red de influencias que no dudaría en usar. Sin embargo, la imagen de Lucas sufriendo y el recuerdo de la dignidad herida de Isabela alimentaban su determinación, transformando el miedo en una fuerza motriz. No solo estaba luchando por su hijo, estaba luchando por la justicia, por una segunda oportunidad en el amor y por la construcción de una familia basada en la verdad y el respeto. Isabela, por su parte, se enteró de la audiencia a través de una notificación formal, una citación para comparecer como testigo, presentada por la defensa de Eduardo. La noticia la sacudió profundamente. Revivir todo el prejuicio, la humillación y enfrentar a Sonia nuevamente en un tribunal era una pesadilla que prefería evitar. Pero, al mismo tiempo, una pequeña llama de esperanza se encendió en su corazón. Eduardo estaba luchando, no se había rendido. Ese pensamiento le dio fuerzas para enfrentar lo que viniera, no por sí misma, sino por Lucas y por la verdad que merecía ser dicha. Decidió que comparecería, no como víctima, sino como una mujer que, a pesar de todas las adversidades, aún creía en la justicia y en la bondad esencial de las personas, una bondad que había visto reflejada en los ojos de Eduardo y en la pureza de Lucas. Sonia Alencar, por otro lado, exudaba confianza. Para ella, la audiencia era una mera formalidad, el último paso para consolidar su control sobre el nieto y alejar definitivamente a aquella limpiadora de la vida de su familia.
Sus abogados, renombrados y caros, habían preparado un caso que, a sus ojos, era impecable, pintando a Eduardo como un padre ausente y fácilmente manipulable y a Isabela como una arribista peligrosa. Sonia se veía como la salvadora de Lucas, la única capaz de ofrecerle un futuro adecuado y protegerlo de influencias nefastas. Su arrogancia era tal que ni siquiera contemplaba la posibilidad de una derrota. Mal sabía ella que el amor y la verdad, cuando están unidos, poseen una fuerza capaz de sacudir los imperios más sólidos, construidos sobre la mentira y el prejuicio. El día de la audiencia amaneció gris y frío, reflejando el estado de ánimo de los involucrados. El tribunal estaba silencioso, casi solemne, el aire cargado de expectativa. Isabela se sentó en el fondo, el corazón latiéndole desbocado, intentando pasar desapercibida. Sonia llegó con la postura altiva de siempre, lanzando miradas de desdén a todos. Eduardo entró acompañado de su abogado, el semblante serio, pero con una determinación que no pasó desapercibida para Isabela. Cuando el juez entró y comenzó la sesión, un silencio aún más profundo se apoderó de la sala. Los abogados de Sonia fueron los primeros en presentar sus argumentos, tejiendo una narrativa cruel y distorsionada sobre Isabela y la supuesta negligencia de Eduardo. Cada palabra una puñalada en el pecho de quien conocía la verdad. La defensa de Sonia pintó a Isabela como una intrusa, una mujer que se había aprovechado de la fragilidad de un niño y de la vulnerabilidad de un padre en duelo para infiltrarse en una familia rica, buscando únicamente beneficios propios. Se presentaron fotos de Isabela con su uniforme de limpieza de forma peyorativa, como si su profesión fuera un certificado de su indignidad. Eduardo escuchaba todo con una calma exterior que contrastaba con la tormenta en su interior. Veía el dolor en los ojos de Isabela, incluso a distancia, y eso solo fortalecía su resolución. Cuando llegó el turno de su defensa, el abogado de Eduardo comenzó de forma metódica, deconstruyendo cada acusación con hechos y pruebas documentales. Pero el momento más impactante sería el testimonio del propio Eduardo. Cuando Eduardo fue llamado a declarar, un silencio tenso se cernió sobre el tribunal. No comenzó hablando de leyes o de derechos, sino del amor por su hijo, del dolor de la pérdida y de la luz que Isabela había traído de vuelta a sus vidas. Su voz, inicialmente embargada por la emoción, se volvió firme y clara al describir la transformación de Lucas, la alegría redescubierta, el desarrollo emocional e intelectual que el niño había experimentado gracias a la dedicación y al cariño de Isabela. Ella no fue solo una profesora, señoría, dijo Eduardo mirando directamente al juez. Ella fue un ángel que nos rescató de la oscuridad. Una mujer de integridad incuestionable que fue víctima de una gran injusticia en el pasado y que ahora está siendo crucificada nuevamente por el prejuicio. Entonces, Eduardo comenzó a presentar las pruebas que había reunido contra Sonia. Primero, vinieron los testimonios de otros empleados de la empresa, padres de los niños a los que Isabela había ayudado desinteresadamente, relatando la generosidad y el impacto positivo de ella. Después, presentó correos electrónicos y mensajes de Sonia anteriores a su relación con Isabela, donde ella ya demostraba un deseo obsesivo de controlar la crianza de Lucas, descalificando las decisiones de Eduardo como padre. La expresión de Sonia comenzó a cambiar, la máscara de confianza presentando las primeras fisuras. No esperaba que Eduardo tuviera la audacia o los medios para contraatacar de forma tan organizada y contundente, exponiendo sus verdaderas motivaciones. El golpe de gracia llegó con la presentación de una grabación. Durante una de las acaloradas discusiones, tras descubrirse la relación de Eduardo con Isabela, Sonia, en un momento de furia, le había confesado a una amiga por teléfono sus reales intenciones.
Usar la custodia de Lucas para controlar la fortuna de la familia y para castigar a Eduardo por no seguir sus expectativas. En la grabación, su voz era fría y calculadora, detallando cómo pretendía manipular la situación y difamar a Isabela. Cuando la grabación terminó, el silencio en el tribunal era ensordecedor. Sonia estaba pálida, los ojos desorbitados por el shock y la incredulidad. La mujer poderosa y arrogante parecía haberse encogido en su silla, su imagen pública desmoronándose ante todos. Los abogados de la defensa y la acusación aún presentaron sus alegatos finales, pero la balanza de la justicia ya se inclinaba visiblemente. El abogado de Eduardo resaltó no solo el derecho de su cliente como padre, sino también la crueldad y la mala fe de Sonia Alencar, que había usado a su propio nieto como pieza en un juego de poder y venganza. Pidió que el tribunal no solo negara la solicitud de Sonia, sino que también considerara una reprimenda formal por su conducta. Isabela, que había seguido todo con el corazón encogido, sintió una lágrima solitaria rodar por su mejilla. No era una lágrima de tristeza, sino de alivio, de ver la verdad finalmente triunfar sobre la mentira y el prejuicio que tanto la habían herido a lo largo de su vida. Al final de la audiencia, mientras el juez se retiraba a deliberar, el ambiente en el tribunal era completamente diferente. Las miradas que antes eran de curiosidad o juicio hacia Isabela, ahora eran de simpatía y respeto. Sonia Alencar, antes el centro de atención por su postura imponente, ahora intentaba esconderse de los flashes de los pocos reporteros presentes. Su arrogancia reemplazada por una humillación palpable. Eduardo se acercó a Isabela, una sonrisa cansada pero victoriosa iluminando su rostro. No dijo nada, solo le tendió la mano. Isabela la tomó, sintiendo una oleada de gratitud y una emoción que iba mucho más allá del alivio. En aquel apretón de manos se sellaba una nueva alianza, una promesa de futuro. La breve espera por la sentencia del juez pareció prolongarse durante horas interminables, cada segundo en el tribunal cargado con la electricidad de la expectación y el peso de futuros en juego. El aire era denso, casi palpable, y en el silencio opresor, solo las respiraciones contenidas y los latidos acelerados de Eduardo e Isabela osaban hacer ruido. Cuando el magistrado finalmente regresó a la sala, su semblante era la personificación de la seriedad que el momento exigía, pero un leve pliegue de comprensión en su frente permitió que una minúscula semilla de esperanza germinara en el pecho de quienes ansiaban justicia. Se ajustó las gafas sobre la nariz, carraspeó y, con la voz firme que no dejaba lugar a dudas, comenzó a pronunciar la decisión que sellaría el destino de todos los allí presentes, especialmente el de la pequeña alma de Lucas, que aún ausente era el centro de aquella tormenta. La lectura de la sentencia fue un bálsamo para los corazones afligidos de Eduardo e Isabela y un golpe demoledor para la arrogancia de Sonia Alencar. El juez, en su exposición, fue meticuloso al deconstruir las acusaciones infundadas de la abuela, calificando su intento de obtener la custodia de Lucas no solo como improcedente, sino como un acto de flagrante mala fe y alienación parental. La decisión no solo reafirmó la custodia total de Eduardo sobre su hijo, sino que también impuso una medida restrictiva a Sonia, prohibiéndole cualquier contacto no supervisado con el nieto y cualquier acto que pudiera denigrar la imagen de Isabela o de Eduardo. Más que eso, el juez se aseguró de registrar en acta un elogio a la conducta íntegra de Isabela, reconociendo públicamente la injusticia que había sufrido y la forma digna en que se había comportado. Un murmullo de aprobación y alivio recorrió el pleno, mientras Sonia se derrumbaba en su silla, la máscara de superioridad finalmente hecha añicos. Con el veredicto proclamado, una oleada de emoción pura y liberadora barrió a Eduardo e Isabela.
Las lágrimas que ahora corrían por el rostro de Isabela ya no eran de dolor o de angustia, sino de un alivio profundo, de la catarsis de quien ve la justicia finalmente prevalecer tras una larga y ardua batalla contra molinos de viento. Eduardo la envolvió en un abrazo apretado, un gesto que contenía años de soledad, miedo y, ahora, una gratitud inconmensurable. Allí, en aquel abrazo, bajo las miradas compasivas y respetuosas de los presentes, ya no eran el Sío y la exlimpiadora. Eran solo dos almas que habían encontrado consuelo y fuerza la una en la otra, unidas por un amor improbable y por la prueba compartida. La salida de Sonia del tribunal fue melancólica y solitaria, su figura antes imponente ahora disminuida por la vergüenza, un testimonio silencioso de que el poder y el dinero no pueden, al fin y al cabo, comprar la verdad ni subyugar la dignidad humana. Los meses que siguieron a la decisión judicial fueron como un renacimiento para Eduardo, Isabela y principalmente para el pequeño Lucas. La paz, antes una visitante rara y fugaz, se instaló en sus vidas como una residente permanente. Sin la sombra amenazante de Sonia cerniéndose sobre ellos, Eduardo e Isabela se sintieron libres para explorar la profundidad de los sentimientos que los unían, construyendo día tras día una complicidad basada en el respeto mutuo, la admiración y un amor que se fortalecía con cada sonrisa compartida. Isabela, animada por Eduardo, comenzó a diseñar los primeros bocetos de un proyecto educativo innovador, un sueño antiguo que ahora tenía la oportunidad de realizar, ya no como una quijotada solitaria, sino con el apoyo y los recursos de quien realmente creía en su potencial y en su visión del mundo. Lucas era el termómetro más sensible de aquella nueva armonía familiar. El niño, que había presenciado más sombras que luz en sus pocos años de vida, floreció como una flor rara bajo el sol de la primavera. Su alegría se volvió contagiosa, sus risas llenaban cada rincón de la casa y sus dibujos, antes poblados por figuras solitarias y colores oscuros, ahora retrataban un mundo vibrante, lleno de personajes sonrientes y paisajes soleados. Pasaba horas al lado de Isabela, absorbiendo sus historias, aprendiendo con su paciencia infinita, y veía en Eduardo a un padre presente, más ligero y genuinamente feliz. La transformación de Lucas era la prueba más elocuente de que el amor y la estabilidad emocional son los nutrientes más esenciales para el desarrollo de un niño. La fiesta de cumpleaños de 6 años de Lucas fue meticulosamente planeada para ser un hito, no de ostentación, sino de significado. Eduardo se aseguró de que cada detalle reflejara la nueva fase de sus vidas, la simplicidad elegante en la decoración del jardín, la elección de proveedores locales y pequeños emprendedores, la presencia de amigos verdaderos y de los empleados de la empresa que se habían convertido en una especie de familia extendida. El ambiente era de celebración genuina, de gratitud por la superación de las adversidades y por la alegría reencontrada. Isabela, con un brillo especial en los ojos y una sonrisa que no abandonaba sus labios, circulaba entre los invitados, recibiendo el cariño y el respeto de todos, mientras Lucas, el pequeño anfitrión, distribuía abrazos y mostraba con orgullo los regalos que había recibido. Cuando el sol comenzó a teñir el cielo con los colores cálidos del atardecer, creando una atmósfera mágica sobre el jardín en fiesta, Eduardo pidió la palabra. Un silencio expectante se hizo entre los invitados. Con Lucas acurrucado a su lado, tomó el micrófono, el corazón latiéndole fuerte en el pecho, no de nerviosismo, sino de la intensidad del momento que él mismo había creado. Agradeció la presencia de todos, la amistad que había sido un faro en las horas de oscuridad. Sus ojos encontraron los de Isabela y en ellos ancló su coraje. «Hoy», comenzó él, la voz embargada, «celebramos la vida, la esperanza y los nuevos comienzos».
Y nada de esto sería posible sin la presencia de una persona que entró en nuestras vidas como un regalo del destino. Isabela, prosiguió Eduardo, y el nombre de ella resonó en el jardín como una melodía suave. Llegaste en el momento en que la oscuridad parecía haber vencido. Con tu luz, tu bondad y tu fuerza inquebrantable, no solo salvaste a mi hijo de un abismo de tristeza, sino que me rescataste de mí mismo. Me enseñaste el verdadero significado del coraje, de la resiliencia y, sobre todo, del amor incondicional. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Eduardo, pero su sonrisa era de una felicidad radiante. Dedicaste tu vida a cuidar de los demás, a luchar por la justicia, incluso cuando el mundo te daba la espalda. Salvaste a mi hijo, me salvaste. Ahora, Isabela Ramírez, por favor, permíteme cuidarte. Permíteme intentar ser el puerto seguro que tanto mereces. ¿Te quedas conmigo? ¿Te casas conmigo? Un suspiro colectivo y emocionado recorrió el jardín. Isabela, con los ojos rebosantes de lágrimas que eran puras gotas de felicidad, caminó lentamente hacia Eduardo, cada paso confirmando la respuesta que su corazón ya gritaba. El mundo pareció detenerse por un instante, todas las miradas fijas en ellos, testigos de un amor que había superado las más duras pruebas. Se detuvo ante él y en su sonrisa temblorosa estaba toda su historia, todo su dolor, pero también toda su inmensa capacidad de amar y de recomenzar. Las palabras salieron como un soplo, pero cargadas de una convicción que estremeció el alma de Eduardo. Sí, Eduardo, sí, me quedo contigo. Sí, me caso contigo, para siempre. El sí de Isabela fue la mecha para una explosión de aplausos y vítores. Eduardo, con manos temblorosas, le colocó en el dedo un anillo delicado, cuya sencillez contrastaba con la inmensidad del sentimiento que representaba. Lucas, exultante, saltó a los brazos de los dos, sellando con su abrazo infantil la formación de aquella nueva familia. La alegría era contagiosa e incluso el cielo pareció participar en la celebración, con las últimas luces del crepúsculo pintando el escenario con tonos de promesa y esperanza. Aquel momento, tan íntimo y al mismo tiempo tan universal, quedaría grabado en el alma de cada uno de los presentes, como la prueba viva de que el amor verdadero, cuando es nutrido por el coraje y la verdad, es capaz de mover montañas y reescribir destinos. El tiempo, con su sabiduría infalible, se encargó de tejer los hilos dorados del futuro de aquella familia. Un año después, Isabela Ramírez Salazar no solo era la amada esposa de Eduardo y la cariñosa figura materna en la vida de Lucas. Era la directora ejecutiva de la Fundación Educar para Transformar, un audaz proyecto idealizado por ella y financiado por la empresa de Eduardo. La fundación rápidamente se convirtió en un referente en educación innovadora e inclusiva, llevando esperanza y oportunidades a miles de niños de comunidades desfavorecidas. El antiguo sueño de Isabela, de usar la educación como herramienta de cambio social, cobraba alas y volaba alto, inspirando a todos con su dedicación, su competencia y, sobre todo, su inmensa humanidad. La oficina de Isabela en la fundación no era una sala fría e impersonal, sino un espacio vibrante, decorado con dibujos coloridos de niños y frases inspiradoras. Era allí donde pasaba la mayor parte de sus días, entre reuniones estratégicas, visitas a escuelas asociadas y el contacto directo con los pequeños alumnos, cuyos ojos brillantes eran su mayor combustible. Eduardo, siempre presente y solidario, se enorgullecía inmensamente de la transformación de Isabela, viendo en ella no solo a la mujer que amaba, sino a una líder visionaria que estaba efectivamente cambiando el mundo, una sonrisa de niño a la vez. Habían construido juntos no solo una familia, sino un legado de esperanza y solidaridad. En una tarde de sábado, mientras la familia disfrutaba de un picnic en el parque,
Lucas, ahora con 7 años y una inteligencia vivaz, observaba a Isabela y Eduardo intercambiando miradas de cariño. Se acercó sigilosamente a Isabela, que estaba distraída observando las nubes, y le susurró al oído con la complicidad de quien guarda un secreto precioso. ¿Sabes? Antes creía que los héroes solo existían en los libros de cuentos y en las películas. Isabela sonrió, acariciándole el cabello. ¿Y qué piensas ahora, mi amor?, preguntó ella, la voz embargada por la ternura que aquel niño le despertaba a cada instante. Lucas la miró profundamente a los ojos, con aquella seriedad encantadora de los niños cuando están a punto de revelar una gran verdad. Ahora sé que los héroes existen de verdad, y mi mayor heroína eres tú. Luego se giró hacia Eduardo, que los observaba con una sonrisa conmovida y completó: «Ustedes dos son mis héroes». Isabela sintió que el corazón le desbordaba, una oleada de amor tan abrumadora que parecía capaz de curar cualquier resquicio de dolor del pasado. Abrazó a Lucas con fuerza, sintiendo el olorcito a infancia y la pureza de aquel amor que era, sin duda, el mayor regalo que la vida le había dado, una recompensa por toda su resiliencia. Y fue en un atardecer cualquiera, mientras ayudaba a Isabela a regar las flores del jardín de su casa, un hogar ahora repleto de risas y complicidad, que Lucas, de forma espontánea y natural, la miró y le dijo, con la simplicidad desconcertante de los niños: «Gracias por cuidarnos a papá y a mí, mamá». La palabra mamá, pronunciada con tanto amor y naturalidad, resonó en el corazón de Isabela como la más bella sinfonía, la pieza final que completaba el rompecabezas de su felicidad. Las lágrimas que brotaron fueron de gratitud, de pertenencia, de la certeza de que, a pesar de todas las tormentas, el amor había encontrado la manera de florecer más fuerte y más resiliente. Y allí, bajo el cielo anaranjado del atardecer, la lección de aquella historia extraordinaria se hizo clara para quien quisiera ver. La vida, con sus caminos tortuosos y sus sorpresas, siempre reserva un final feliz para aquellos que se atreven a amar, perdonar y, sobre todo, a creer en la fuerza invencible de la esperanza. Si esta historia tocó tu corazón, no te vayas sin dejar tu huella. Suscríbete, deja tu like y comparte este mensaje de esperanza, porque juntos hacemos que los encantos reales lleguen más lejos.